En el día de hoy se cumplen más de 25 años desde la salida de Age of Empires 2, o sea que el juego es más viejo que más del 60% de la gente que me consume. ¿Y saben qué es lo curioso? Que el juego aún así se mantiene en el top 100 de los más jugados de todo Steam. Pero, ¿cómo es esto posible? Bueno, acompáñenme a analizar uno de los juegos más importantes de toda la historia, el Age of Empires 2. Corría el año 1999 y la industria de gaming venía de revolución en revolución con juegos como Doom, Diablo, Half-Life, Resident Evil 2 y muchísimo más. Pero había un género que recién había empezado a crecer hace unos años, el RTS, o en español conocido más como juegos de estrategia en tiempo real, con juegos como Civilization, lanzado en 1991, básicamente popularizó el concepto de los juegos de estrategia por turnos, donde básicamente avanzabas desde la era de la piedra hasta la era espacial y en el medio te cagabas a piñas. O eso creo, porque miren lo que era el gameplay de aquella época. Luego salió el famoso Warcraft, un RTS de fantasía donde humanos y orcos se enfrentaban gestionando recursos, y que fue la base para lo que fue la bomba de aquel entonces, el StarCraft, quien básicamente fue la evolución del Warcraft. Este título fue el primer gran esport de este género a nivel global, transformándolo en un fenómeno cultural. En este contexto fue que Microsoft y Ensemble Studios lanzaron el Age of Empires 2, un RTS histórico basado en hechos reales con civilizaciones históricas muy reconocibles y uniendo muchas mecánicas ya exploradas en la época creadas por los títulos ya mencionados, como recolectar recursos, construir bases, unidades varias y un montón de cosas. En muy poco tiempo vendió más de 2 millones de copias, que para un juego RTS de aquella época era una animalada. Pero, ¿qué fue lo que lo diferenció de todos los demás? Lo primero fue el contexto en el que se ubicaba. Mientras que las principales potencias de este género apostaban a lo futurista y a la ciencia ficción, Age of Empires 2 se enfocó en la Edad Media. Era casi como vivir la historia con campañas que daban mucho valor narrativo y cultural. Lo segundo fue que encontró un punto medio de todas las técnicas exploradas hasta entonces. Tenía una gran economía con diferentes recursos, múltiples civilizaciones históricas, mapas variados, pero con un ritmo lo suficientemente pausado como para ser accesible para cualquier persona. Y lo tercero y más importante fue sin duda su comunidad. Su editor de mapas, los mods y la cantidad de civilizaciones garantizaban horas infinitas de rejugabilidad para aquellas personas que amaban el título. Mientras que muchos RTS se volvían repetitivos o dependían capaz demasiado del competitivo, el Age podría disfrutarse en solitario, con tus amigos, con mods y de muchas formas más, capturando así tanto a la comunidad más tryhard como también a los más casuales. Pero no todos fueron flores para Microsoft, porque como todo juego que triunfa, hay que exprimirlo hasta que se quede seco. La saga intentó continuar con muchísimos lanzamientos luego del exitoso Age of Empires 2. Tuvimos una especie de spin-off de mitología griega que le fue muy bien la verdad, pero no llegó a ser lo suficientemente innovador como para equipararse con este gigante. Unos años después salió el no tan conocido, pero sí aclamado por la crítica, Age of Empires 3. Ambientado en colonización de América, trajo mejoras gráficas, una mecánica nueva de Metrópolis y mucho realismo bélico metiendo mucho más en juego la pólvora. Fue un juego muy premiado para su época, inclusive ganando muchos premios al mejor RTS del año, pero no logró generar esa comunidad duradera, cosa que vamos a ver replicada también en sus dos próximos lanzamientos. El Age of Empires Online, un simple fracaso que cerró por falta de jugadores y creo que nadie lo conoce. Y finalmente salió el Age of Empires 4, que revive la saga luego de 15 años de no tener nuevos títulos, pero su problema fue que en vez de traer aire fresco, intentó tomar la posta que ya tenía tomada el Age of Empires 2, modernizando gráficos y no haciendo muchísimo más. Como pudimos ver a lo largo de la cronología, el Age of Empires 2 creó un trono y una base de jugadores que amaban el juego de verdad, tan grande que no hubo ni gráficos ni mecánicas nuevas que pudieran destronarlo. El mayor problema de todas estas sagas es que eran buenas, pero se veían como un poco más de lo mismo. Viendo este panorama, los de Microsoft, que tampoco son boludos, fueron modernizando este título a lo largo de los años. Un año después de su salida, alargaron una expansión con nuevas civilizaciones, mapas y campañas, pero desde allí no fue hasta el año 2013 que no lanzaron algo nuevo. Años en los que por cierto hubo unos notorios avances en los gráficos, y lo podemos ver reflejados en los juegos de la época como el GTA o el mismísimo The Last of Us. Así que, ¿cómo puede ser que un juego haya sobrevivido más de 12 años sin recibir actualizaciones? Fácil, de nuevo, su comunidad. Durante estos años, Ensemble Studios prácticamente abandonó el título, ya que estaba concentrado en otros lanzamientos, entre los que se encontraba su mismísimo heredero, el Age of Empires 3. Para ellos, el Age of Empires 2 debía quedar en el pasado, como un clásico más, pero la comunidad no lo permitió. Durante este periodo, la comunidad largó el famoso User Patch de 2009, parche creado por fans para corregir bugs, mejorar el rendimiento en PCs modernas y equilibrar las civilizaciones. Y no solo fueron actualizaciones para mejorar la calidad de vida que mantuvieron el juego
juego vivo. También se crearon plataformas para poder jugar y seguir compitiendo online como Wobbly, y un montón de inclusive nuevos modos de juegos creados a partir del editor de mapas, cosa que generó miles de horas de rejugabilidad. Pero creo que si bien esto fue importante, la mayor clave de todas fue que Age of Empires 2 pasó de ser un juego a ser directamente cultura. En aquellas épocas los cibers eran muy concurridos, y eso mezclado con un juego igual de icónico como lo fue el Age, terminó haciendo que se vuelva un clásico para jugar con tus amigos, y hasta organizar las LAN parties como se acostumbraba en esa época. Y como todo juego que perdura en el tiempo, la comunidad lo fue entendiendo cada vez más, y comenzó a forjarse un meta. Durante los principios años la estrategia era muy sencilla: elegir tu civilización favorita, avanzar lo más rápido que podías haciendo lo que se te cantase el orto, y finalmente ponerte a spamear tropas. No existía y ni siquiera comenzaba a asomarse el concepto del build order, que básicamente es una secuencia específica de acciones que se sigue al inicio de una partida para alcanzar metas más rápidamente. El siguiente salto de viditos lo pegaron con, como comentamos antes, la creación de plataformas para competir. En plataformas como Wobbly nacieron los primeros torneos comunitarios gigantes. Estos torneos terminaron haciendo que la gente tuviese que refinar sus estrategias a la hora de medirse con otras personas. Fue a partir de esta era que se comenzó a hablar del concepto de rush, que básicamente consiste en llegar lo más rápido posible a distintos objetivos. Entre los más comunes podemos encontrar el trash, que consistía en atacar el lado oscura con milicias; scout rush, usar establos para hostigar rápido con exploradores; y el archer rush, usar arqueros tempranos en el feudal. Aquí es donde el meta se arranca a forjar, donde además de estrategia la comunidad comienza a comprender que había civilizaciones que también podían ser más fuertes dependiendo de cada mapa. Con el user patch de 2009 fue donde la comunidad da el salto definitivo. En esta época fue donde la gente comenzó a cronometrar los pasos, definir órdenes específicas según el mapa, civilización y mucho más. Y de allí saltamos a la generación de hoy en día, donde gracias a los lanzamientos de las ediciones HD y Definitive Edition tuvimos muchos cambios de balances que hicieron que todas las civilizaciones sean importantes según cada momento, mapa, rivales y demás. Nacieron múltiples torneos y casi lo que más revivió del juego y lo mantuvo hasta lo que es hoy en día fueron los creadores de contenido, quienes con el streaming, videos, guías y demás hicieron que el juego vuelva a ser interesante y viral, volviéndolo accesible para todo el mundo. Pero, ¿qué tan real es esto? ¿Es realmente accesible el Age of Empires 2 en 2025? Esta es una gran controversia respecto del estado actual del juego. Para mí es un arma total de doble filo. Lo que más llama la atención es justamente lo que el juego se llevó a complejizar, y la verdad que con razón. ¿Qué juego con 25 años de carrera no llega a evolucionar? Tenemos el caso de Fortnite, que en 2017 fue su lanzamiento, y hoy en día, 8 años después, si comparamos el gameplay de su salida con el actual, hay años luz de diferencia. Ahora imagínense esto, pero el triple. Bueno, eso es exactamente lo que pasa con el Age. Es un juego que avanzó tanto y se complejizó tanto que a la hora de acceder al juego es sumamente complicado para un jugador casual. Y no hablo al pedo, yo mismo empecé a jugar por primera vez en mi vida al Age 2 hace muy poco tiempo. Vi guías, bajé una app con un amigo, vi partidas de profesionales, jugué al juego por casi 20 horas y aún así probé de jugar online, y a la hora de medirme con gente que juega el juego era una estompeada total, por no decir otra palabra. ¿Y esto por qué pasa? Porque sos un boludo que no conecta dos neuronas. Es verdad, pero también es una realidad que el juego a lo largo del tiempo avanzó tanto que hasta los que podríamos llamar jugadores casuales ya están sumamente avanzados. Es como hablamos antes, no podemos ni comparar el nivel de entrada que necesitaba el Fortnite cuando salió que ahora mismo. Pero che, pará, no estoy diciendo que esto sea algo malo. De hecho, al revés. Habla de un juego de comunidad sana que se mantuvieron en el tiempo. La magia del Age es que es básicamente como el ajedrez. Fácil de entender, pero muy difícil de dominar. Para lograr este nivel de complejidad y avances necesitas una comunidad sumamente interesada y un juego sumamente rico en jugabilidad. Si una de estas falla, esto no se puede mantener. E imagínense si se mantuvo, que estamos hablando todavía de un juego de hace más de 25 años. Y sí, es complicado entrar hoy en día al juego, pero realmente es una experiencia que vale la pena. El juego es infinito y lo más importante al fin y al cabo sigue siendo la creatividad para manejarse con lo que te den. Recomiendo aún más, si tienen un buen grupo de amigos, que se lo compren todos, que encima vale 2 pesos con 50, y se pongan a viciarlo noches y noches. Van a ver que no van a faltar risas, puteadas y horas de entretenimiento en lo absoluto, donde cada uno se va a creer historiador y fiel representante de guerreros históricos. Y finalmente voy a pasar a puntuar este hermoso juego y voy a estrenar esta lista que vamos a ir llegando con el tiempo, con nada más y nada menos que un 10, señoras y señores. ¿Quién más se le puede pedir un juego de este tipo? 25 años después, Age of Empires 2 no solo sigue vivo, es historia viva del gaming. Y si algo nos enseña este juego es que las civilizaciones pueden caer, pero las buenas comunidades nunca mueren. Chao.